Yo, bueno, comenzamos y completamos. Ahora el tema de actores con la producción del espacio. Ahora, se preguntará, bueno, ¿y qué sigue ahora? Pues la producción del espacio en esos territorios Caribe, tiene varias características. Eh, Hay varios elementos que recogen la idea de ser un territorio de frontera laminal. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una categoría que digamos que propuso Alfonso Múnera eh, eh, en su libro sobre fronteras imaginadas, y sobre todo trabajar el Caribe como una frontera donde hay unas cuestiones que permean, especialmente las formas de producción del espacio asociadas, por ejemplo, a la agricultura, a las formas de introducción de mano de obra esclavizada traída de África y la transformación de los territorios basados en relaciones desiguales entre actores de diferentes índoles. Estos actores, seamos nosotros, eh, digamos, mestizos, negros, indígenas, extranjeros, generaron una dinámica en que eso laminal empezó a configurarse como un escenario de transformación, un escenario en que las capacidades en esos territorios empezaron a fraguarse bajo dinámicas de explotación, uso y transformación. Sin embargo, esa producción del espacio creó unos espacios libres y autónomos. No fue tanto una idea de control total territorial por las dimensiones y la geografía no solamente del Caribe, sino en general del país. Eso lo que nos da a entender es que esa región histórica que nosotros hemos estado empezando a trabajar ha sido también un espacio producido desde lo transcultural y lo multiespacial. Y uno puede darse cuenta en esta cartografía y mapa también de Orlando Falborda. Ustedes pueden consultar allá en el Banco de la República de Montería, que son los escenarios por los cuales los enclaves y seminclaves extranjeros desde 1698 hasta 1970 se configuraron en la región Caribe. La mayoría todos estadounidenses, algunos holandeses, algunos franceses, pero la mayoría eran de intereses americanos. Aquí lo señala Orlando Falsborda en los registros que hace de, por lo menos de Parsons, de Steffels, de todos estos autores de Burgos, de todos estos elementos que él recoge en la literatura y logra describir a partir de los contratos y sesiones que desarrollaron empresas extranjeras en esta porción del Caribe. A ver, ¿cómo es ese espacio de fronteras laminales? Lo que explica Munera es que desde la colonia, los intereses, por ejemplo, de la capacidad Profe, que tienen, sí, le voy a te pedir escucho. excusa, me voy a desconectar unos minutos, luego me conecto yo. Listo, no hay problema. Estos espacios, según lo plantea Alfonso Munera, tienen unos espacios, o sea, o por lo menos el Caribe como tal, se configuró bajo unas particularidades. Uno, confrontaciones. Esas confrontaciones derivaron luego de relaciones. Miren lo curioso. A pesar de que había unas contiendas imperiales entre España, Inglaterra, Francia, al final, con el desarrollo del modelo capitalista, lo que importaban son ya no las ideas de nacionalidad, sino los intereses. Y en esa lámina que, de frontera, que es el Caribe,
esos intereses empezaron a fraguarse bajo los modelos de desarrollo del capital, es decir, transacciones financieras, procesos de transformación productiva y sobre todo negocios. Eso fue lo que imperó en el modelo de desarrollo de esta capacidad que fue desarrollándose en gran parte del Caribe. Ahora, esos actores locales empezaron a dinamizar procesos de movilidad, no solo movilidad de desplazamiento, sino movilidad social. También generaron una heterogeneidad y, por supuesto, generaron una producción del espacio regional, que es el que conocemos actualmente. ¿Y qué configura estos espacios? Que los imaginarios refuerzan esas identidades colectivas que marcan la memoria y la diferencia regional que nosotros podemos encontrar. La oralidad visibiliza actores invisibilizados y sostiene memorias colectivas frente a la desmemoria oficial. También la diversidad de actores amplía las nociones del movimiento social y fortalece esa memoria situada. Y la territorialización convierte la acción social en construcción de la región histórica y de la memoria compartida. Y así como la resistencia se convierte en una memoria de lucha y en la base de la identidad regional. Estos son elementos que yo logro recoger preparando el curso a partir de experiencias significativas basadas en unos problemas concretos que nosotros tenemos dentro de la identificación y de esa unidad que podemos decir región Caribe. Unidad que a veces se puede difuminar dependiendo de las características que nosotros le demos a la funcionalidad cuando entendemos esta lógica de identificarnos. Recuerda la clase pasada, la de ayer, que hablábamos de identidad. Es decir, cómo yo me identifico con el Caribe, cómo me identifico con las prácticas que nosotros hemos empezado a trazar. Y es aquí donde estos elementos son interesantes para el desarrollo del ejercicio que vamos a hacer ahora. Bueno, el compañero se fue de... Vamos a esperar que regrese para hacer la actividad que habíamos propuesto. Vamos a continuar y después cuando ya regrese me avisa si está ya conectado. Entonces, estas identidades refuerzan imaginarios, sobre todo que desde el espacio geográfico nos configuran varios elementos. Uno, al momento de la llegada de los españoles, ¿cuáles eran las comunidades indígenas que estaban localizadas en estos territorios? Esas eran las comunidades, sobre todo en toda esta zona sur del Caribe, Mocanaes, Tairona, Chimilas, Talaiguas, toda la región de el Pancenú, Yegua, el Pancenú Yape, el Sesufana, toda esta región, la región Cenú, toda la zona, digamos, costera, los Tucanas, y todos esa presencia, ¿cómo recibió ese nuevo mundo? Que llegó además de unas condiciones eh, diferentes, llegó a conquistar, llegó a tropezar. Luego, los resguardos, más o menos en 1675, empezaron a configurarse como entidades territoriales. Y hay unos límites que se establecieron, por ejemplo, en unos resguardos y creados en esa figura de posesión territorial para darle unos reconocimientos. Entonces, si ustedes ven ahí cuáles son los resguardos que se crearon en ese momento. Están, por ejemplo, Galapapaluato, Malambo, Baranoa, y si vamos bajando y nos acercamos hacia la zona de Córdoba, encontramos por lo menos en caso de Chinú, Pintorroy, San Andrés de Pinchorroy, Nicolás de Bari, Yegua. Todos estos escenarios son los que se fueron reconocidos en este periodo por parte de la colonia. Ahora, con las luchas de independencia y con los procesos de transformación, estos escenarios también fueron los primeros en los cuales
empezaron las luchas principales de tomas de tierra en los años 70 que identificó, por ejemplo, Fals Borda en la historia doble de la costa. En el caso, por ejemplo, de la zona de los brazos de las Mojanas de San Jorge en Sucre, estas son las tomas de tierras que se dan. Y en el caso de Córdoba también estas son las zonas de las principales tomas de tierra que se logran identificar y que se logran registrar por parte de los diferentes movimientos sociales. Esa lucha de la identidad por parte de estos actores siempre ha sido una lucha en desventaja ante el orden establecido. Y siempre, por ejemplo, en la colonia, digamos, la llegada de los conquistadores y luego la configuración de los resguardos indígenas, hasta la toma de tierras por parte de las comunidades campesinas han sido como el común denominador. Por ejemplo, el tema del extractivismo, las violencias, la, las formas de desigualdad en las tenencias de la tierra, han creado una idea particular del desarrollo del mundo asociado a esta dimensión que nosotros vamos a trabajar. Es una dimensión bastante compleja, dinámica, que la idea es que ahora la analicemos a partir de una lectura abierta de cómic de historieta doble. No sé si ya ustedes lo lograron descargar, si lo tienen ahí disponible. No sé si ya se asignaron entre ustedes los personajes o ya tienen una idea de cuáles son los personajes que podemos trabajar. Voy a abrirle para, habíamos dicho que íbamos a trabajar el capítulo cuarto, ¿cierto? El legado de Fals Gordon. ¿Me confirman? Voy a compartir la pantalla. Sí, sí. ¿Ven la pantalla compartir? Sí, profe. Aquí se está bien. El capítulo se llama El legado de Fals Gordon. Ya ustedes tienen asignados sus personajes. Ya hicieron el análisis de los personajes. La pregunta, les pregunto, porque la idea es que lo hagamos dinámico. Entonces, vamos a empezar el legado de Fals Borda. Estar aquí, las reuniones flotantes. Voy a aumentar un poquito. Yo voy a empezar. Esa es la vía que va a Montería, San José de Uré. Ustedes conocen más que yo todo eso. Empieza el diálogo. ¿Quién arranca? Ya arranco. Hay Oh, quien habla es una, una espérate, mujer. hay quien habla, hay quien habla es una mujer. Si quieren repártanse los personajes. Identifiquemos, tengan una lista. Quien Bueno, habla aquí, quien empieza a hablar aquí es esta señora. Vamos a ver quién es. bueno, que hable Daniela o Mónica. Esta Sí. persona se llama Jovadis. Giovanni, María Giovanni. Por acá está Pablo y acá está Joan. Entonces, para que más o menos nos identifiquemos. Entonces, esta es Joan, Joan, eh,
Manuel y el conductor, que creo que también hablan aquí de él. Entonces vamos a identificar cuáles son los personajes, ¿de acuerdo? Y van anotando en una lista quién va a ser Joan, quién va a ser eh, Jovadis, eh, acá el territorio, aquí habla esta persona, Cincelejo es muy diferente a Uret, por acá sigue Jovadis, aquí están, ¿ves? La celebración, vamos a ir haciendo como un mapa de la descripción. Acá sigue hablando Jovadis, por acá sigue también hablando Jovadis, por acá habla Manuel, Joan, habla acá, y por aquí hablan otras personas. ¿Quién? Pone tu persona, cualquier persona, y por acá Jovadis. Por acá sigue Jovadis, por acá este es otro personaje, ahora describimos quién es. Entonces, miren, abran ustedes el documento. Importante que identifiquemos esto de los personajes. En esa historieta está, en esa parte está Joan Rapa. Eh, también ahí narra María Jovadis Londoño, el Palenque de San José de Uré. Son como los personajes principales que aparecen allí y el resto que anotan. Entonces, estamos todos conectados, sintonizados. Ya, vamos a dar 5 minutos para que ustedes repasen la historieta. Yo no sé si ayer la leyeron, para que repasen bien la historieta y sincronicemos bien el ejercicio de lectura abierta. ¿Les parece? Listo, profe. Perfecto. Hagan primero una revisión de todo el capítulo. Voy a dar unos 10 minuticos para que la revisen bien y escojan ustedes qué personajes van a definir. ¿De acuerdo? Nudo, voy a compartir. Espérense aquí. Mm, mm, mm. Pantalla. Bueno, entonces arrancamos. El legado de Falborda. Yo empiezo. Vía Montería San José Uré. Estoy muy emocionada con tu visita, Aure, querida Joan. Yo también, yo también estoy muy contenta, Giovannis, y me alegra que Pablo y Manuel hayan podido acompañarnos. Ajá, Joan. ¿Y qué tal Cincelejo? Muy bien, la conversación con Néstor fue de mucha ayuda. Van a ver que Cincelejo es muy diferente a Aure. Este es el territorio afro
Ese es el pueblo nativo de Sur de Córdoba. Es un pueblo palenque que se asentó cuando las personas que escapaban de la esclavitud se replegaron hacia el Alto San Jorge de finales del siglo XIV. 16. 16, perdón. San José de Uré. Imagínate que no ha pasado por aquí, imagínate que no ha pasado por aquí por esta tierra. Todas las tierras de este país han pasado por Uré y han dejado su historia. Están bailando los diablos. ¿Qué celebración es? Es para las fiestas de diablos, tapahuevas y cucambas. Eso es presencia de la tradición africana de los orichas de Changó. Eso no puede, eso no se puede explicar de otra manera. Son unas danzas que se ven muy bien. Son unas danzas muy perseguidas por todas las iglesias, pero para la gente que llegó de África, el diablo no es lo mismo que para los europeos. El diablo urezano es rojo, juguetón y travieso. Más o menos hagamos, yo voy a hacer como si fuera ay, tunde, 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 como si fuera el golpe de tambor. Tunde, tunde, ay, tunde, 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 tunde y tunde. Tunde, 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 tunde. Ahí. Todas estas que encuentren usted, misma Ajá. Ahora, ¿quién sigue ahí? 3 milímetros. Esto es la longitud. Dice, y la gente aquí en Ure sigue resistiendo con su danza. Bueno, comencemos con este encuentro. Para quienes no me conocen, soy María Yobadis, urezana y etnoeducadora. Nos acompañan varios visitantes, la profesora Joan, el guionista de cómics Pablo Guerrero y Manuel Castro, asistente de montaje en la Institución de Arte Contemporáneo de Montreal, quienes están investigando sobre cómo Orlando Falsborda y la Fundación del Caribe hicieron unas historias gráficas. Y como parte del proceso están haciendo unas lecturas conversadas con diferentes comunidades. Por eso están aquí con nosotros. Bueno, intentemos entender cómo hacían esta investigación colectivamente, cómo intervino la comunidad. La idea no es solo leer las historias gráficas, sino comprender qué significa la IAP para ustedes. Pueden comentar o interrumpir la lectura para hacer las preguntas que quieran. Recuerden que para leer estas historietas hay que prestar atención, no solo a los textos, sino también pensar en cómo las imágenes cuentan historias. Yo tengo que garantizar más o menos 5 Esteban, las vías digitalizadas, Allá debajo del árbol, canales que ¿quién está? ¿Es un policía? Voy a decirlo yo, allá debajo del árbol, ¿quién está? ¿Es un policía? Estoy señalándolo aquí. parecen los terratenientes porque los esclavos son los que están descamisados. Esta historia se parece a la Duré. Me hace pensar en los africanos que están asentados en esta tierra y se rebelaron contra su explotación. Aquí en este color amarillo es una lectura de los cómics de Chalar. Entonces dice, compañeros, los negros también hacemos parte de la lucha del pueblo colombiano
desde que nos trajeron como esclavos a Cartagena, Verruga, Tolú, empezamos a combatir la humillación y la explotación. Esta historia nunca había dicho los terratenientes ni la burguesía porque va en contra de sus intereses. Por esto estamos, por esto te vamos a contar lo que ocurrió en la región de San Onofre, departamento de Sur. Son parte de los cómics que van a estar en otros colores. Ahora, Digo yo y Ure. Dice otro texto, los negros cimarrones huyeron y formaron sus pueblos palenques. El más importante se llamó San Basilio. También estaban en San Onofre, Libertad, San Aguare, Limón y otros palenques. Es que la historia es diferente cuando la contamos nosotros mismos. Yo creo que los autores querían que leyéramos esto así, que habláramos no solo de lo que está ahí, sino que, sino de nuestra propia historia. Esta imagen me hace pensar en cómo los cimarrones llegaban a este territorio y poblaron varios sitios en las orillas de los ríos de Man, Can y Uré. Mire, mire, que abrir ese camino para salir a los ríos de San Jorge, Cauca y Magdalena, eso eran los bogas, los que tenían esa habilidad. Ellos sacaban caucho, pieles, madera y llevaban eso por el río para venderlos en Barranquilla. continúa acá en color naranja, en color ocre la historia. Por eso te damos a contar lo que ocurrió en la En la región de San Onofre, departamento de Sucre. Uno de los fundadores de esas rutas fueron los bogas urezanos. Y esta es una historia que no se ha contado. Hubo un tiempo largo en el que los bogas y el río fueron el único medio de comunicación que tenía Uré con el exterior. La gente decía que Uré era un pueblito perdido en el monte, pero aquí no construían caminos para que no vinieran a molestarlos. La burla de cómo nos comportamos y de cómo somos es una estrategia de control, de racismo. La gente huyendo de esa burla va dejando su identidad y es una forma de dominación. Ojo, detalle en las imágenes también del cómic. Además de las palabras, detalle miren las imágenes, que eso es una narración que además de ser leída, debe estar reflejada con gráficos. Necesitamos saber por qué nuestras historias hablan lo que hablan o expresan lo que expresan. Ahora, voy a ponerlo más pequeño para que primero vean la imagen. Oye, vean la imagen de lo que está allí y empecemos con con la lectura del ejercicio, con esta narración, con este diálogo y cerramos con él. Pero vean primero la imagen, los colores y las acciones que hay en la imagen. Por eso es interesante esta narrativa, que incluye lo gráfico, el relato
y la puesta en escena que estamos haciendo nosotros aquí en la sesión. Voy a aumentarlo para que lo empecemos a leer. Porque hubo gente que no fue esclava, nunca fueron cimarrones. Porque aquí hubo gente que no fue esclava, nunca fueron cimarrones. ¿Qué más tengo que escoger? Ustedes vieron que el tamaño del píxel depende del tamaño del sensor y de la altura web. Yo que puedo controlar cuando Son cimarrones precisamente porque no se dejaron dominar y se volaron donde los tenían retenidos. Nosotros tenemos claro que URE fue fundado por cimarrones, padres y madres de la libertad. Yo voy a leer el recuadro amarillo, que es una base de las historietas de Yalar. 1533. Llega Pedro de Heredia y funda Cartagena. Enseguida inicia la lucha. ¿Dónde están los otros negros que traje? ¿Se fugaron ya? Muévanse, animales. Esos españoles son unos salvajes. En efecto, los negros cimarrones huyeron y formaron sus pueblos llamados palenques, el más importante llamado San Basilio. Compañeros, ya que logramos escapar, tenemos que organizarnos para evitar que nos capturen y podamos llevar nuestra vida como merecemos. Nos ayudaremos mutuamente. Cultivemos la tierra entre todos y nos dividiremos las cosechas. ¿Estamos de acuerdo? Domingo Piojo. No había partidos políticos que nos dividieran. Todos estábamos unidos contra los explotadores españoles. En ese momento, en esa reunión, ellos estaban leyendo o haciendo lo mismo que estábamos haciendo nosotros aquí. Es decir, historias tras historias. Entonces, ahí estamos superponiendo las historias de Chalarca, ahora las historias de historieta doble y ahora el ejercicio que van a hacer ustedes al final del curso. Entonces, voy a otra vez a que analicen las imágenes en rojo, color, y ahora leemos. Y esas, vamos a leerlas o primero las analizamos. Vean las imágenes y ahora empezamos a leer. Listo. Ahora sí vamos a empezar a leer, estoy aumentando un poquito. Ajá. Y esas huellas de africanía son importantes porque no es el Palenque solo como pueblo, no, es entender que es una manera de ver el mundo, de sentirlo y de mostrarse al mundo también. La historia que siempre hemos escuchado nos dice que no somos sujetos que hacemos historia. ¿Quién sigue? Y resulta que en toda esta región del Caribe, Colombia, las luchas han sido afro y se han unido el afro con el indígena para defender las tierras. Lo bonito es eso, ver que uno también es protagonista en una historia y dueño de algo. Ahora, analicemos la imagen completa de la página antes de leerlo. Y en los elementos de colores y los elementos, la onomatopeyas, que son también expresiones que en la gráfica del cómic son importantes. Los ruidos, sonidos de la naturaleza, cantos y los colores que tienen un punto de referencia y ahora los analizamos.
para leerla. Como dice la maestra ancestral Georgina, ya sabemos que sí vale lo que sabemos. Por eso fue que en el año 1995 construimos el proceso de educación afro-urezano, porque la gente no gustaba de su piel oscura y tenían un desconocimiento de la importancia de su ser. Fue un proceso de investigación comunitaria, donde la gente participó y dijo cuál era la educación que quería para que las nuevas generaciones supieran quiénes son. A raíz, a raíz de eso, los docentes arrancamos el proceso de investigación para saber quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Buenos, buenos días. Hoy vamos a tener una clase sobre la cultura afroresana y vamos a practicar un baile cantado que se llama la tortuga. Tin, 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 tin. Ahora, vamos a ver las imágenes del cómic. Miren que hay superpuestas aquí tres colores. Y ahora vamos a las narraciones. Vean primero la imagen. Ahora vamos a la primera narración. Dice, y en ese proceso se empezó a llenar la escuela de tambores, pilones, semillas, bateas, baúles, atarrayas, porque buscábamos cómo explicarle a las nuevas generaciones cómo son los oficios tradicionales, con qué se mueve la gente duré, cómo se cultiva aquí. Y así la escuela se llenó de objetos. De todos estos objetos iban llegando, nosotros escribíamos una ficha documentando de quién era, qué hacían con él, de qué material lo hicieron. Y eso nos fue dando mucha información sobre las parentelas urezanas. Este rojo es el llamado tambor currugao, construido por el maestro de saber ancestral Damasco Arnesio Atencio, constructor de tambores surezanos. ¿Quién sigue? Así fuimos conociendo el saber popular duré, con la rezandera, partera, sobandera, verseadoras y músicos, quienes nos han transmitido un saber e identidad cultural. Ahí ellos están proyectando una de las historietas de Chalar. Ahora, vamos a irnos hacia atrás. Vean la imagen. Están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Miren, están analizando las historietas de Chalarpa y nosotros estamos haciendo la historieta. Entonces, una transposición de historias, las historias. Y la idea es que ustedes puedan de pronto hacer el mismo ejercicio con el trabajo que van a hacer de historia regional. Ahora, comencemos el relato. Todo lo blanco yo negro lo sepia. Aquí está hablando cualquiera, creo.
Están hablando varios. Es una conversación. Listo. Ajá. Mira que esa viñeta también se ven esos saberes y cómo fueron evolucionando. Yo veo Yo, ese mismo, yo veo esa primera imagen como si fuera una línea. a los A los cimarrones cimarrones les les tocó tocó comenzar a trabajar con herramientas de madera como macanas, palancas, flechas, arpones. todo eso fruto de sus luchas porque el que se volaba se iba con sus herramientas. ¿Quién habla ahí? ¿Quién está haciendo el papel de Joan? Adrián. Están haciendo la lectura a través de su propia experiencia con la cultura material y el proceso de construcción del Etnomuseo Palenquero de Uré. Y mira que al final ya tienen una hamaca, ya no dormían en el suelo ni en la intemperie. Entonces ellos analizan esas historietas de Yalarca. Empieza la historieta de Yalarca en 1690, a pesar que los ataques de los palenques logramos quedarnos en las tierras. Un grupo siguió la región de San Onofre. En 1550, después de la abolición de la esclavitud, formamos los pueblos de Aguas Negras, Aguacate, Pantano y Caracolí. La vida era dura. Polinaria Mendoza. Animá, yo soy hija de un hombre con una mujer. Ra. O sea, aquí aparece el final de la historieta que está superpuesto sobre lo que ellos estaban eh, leyendo. Ahora, vamos a mirar esta imagen. Esta imagen es súper interesante porque es una superposición. Y van a empezar la narración después del análisis. Miren este elemento y miren el resto de elementos. Y empezamos. ¿Quién inicia? Sí, mira que el currulado en el Pacífico es una danza, pero aquí es un tambor. Y un tambor antiguísimo que tenían para las danzas de diablo, tapahuevas y cucambas. Ese tambor lo cargan entre dos señores porque era muy grande y pesado. Yovadis. Habla Y lo Yovadis ahora. sí, y lo desapareció el ejército en 1955. El primer desaparecido de la guerra aquí fue un tambor ancestral. Y la desaparición de la gente también se dio por el abandono y la pobreza. Acá, nuevamente, miren la imagen, las superposiciones y los colores. Háganla primero la vista.
pero nuestra necesidad de su música llevó a la gente a reinventar otro tambor. Tunde, tunde, tunde. Así que es un tamborcito pequeño. Se lo echaron al hombro cuando les tocó salir corriendo. Tunde, 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 tunde. Aparecen nombres de personajes. Tunde, tunde. No, me parece muy particular también los nombres, profe. Paso y para leerlos un poquito. Leerlos. Claro, sí. Sofía María Durán, Nicolás Venado, Rosa García, Damaso Avencio Márquez. A mí me parece muy interesante el nombre de Damaso porque en uno de los pueblos de Río del sur de Bolívar yo conocí a un señor Damaso y el señor Damaso era un negro africano así alto y él se dedicaba a la elaboración de canoas y él me explicaba como de qué árbol se podía sacar cada canoa. Entonces me parece porque la imagen, o sea, el rostro es muy parecido al del señor. Máxima Videl Marcelo, Esther Salima Sánchez, Y el tunde, que están haciendo el entonces, tamboreo y están los diablos. Sigue Jovadis. Con ese tambor se sacaron ese sonido del tumbé y ahora va con ellos a todas partes. Tunde, 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 tunde. estas historias gráficas recrean muchas cosas que terminan, Que estas historias también. gráficas recrean muchas cosas que también pasaron aquí, por ejemplo. Nosotros también hemos tenido lideresas como Felicita Campos, que fue una mujer fuerte que luchó y consiguió que el gobierno le reconociera su derecho sobre la tierra. El logro de Felicita es como la conquista del Consejo Comunitario de Uré, que logró titulaciones de tierras para más de 70 núcleos familiares. Ese mismo consejo consiguió la municipalidad de Uré en el 2007. Pero esas luchas son muy duras. Por ejemplo, Felicita fue detenida muchas veces y sometida al escarnio público. Como castigo, así hacían las cosas. Porque para Por- los gobiernos y las autoridades, el pueblo afro no era valioso, no significaba nada. Y seguían leyendo las historietas que están aquí en color sepia. ¿Quién sigue ahora? También recuerdo otras grandes lideresas como Felicita, pero aquí en el sur de Córdoba. Sí, aquí las mujeres cimarronas eran muy fuertes y valientes y cuentan que se iban en grupo a barequear. A muchos de nosotros, cuando éramos niños, nos tocó acompañarlos. Ellas se zumbaban la pollera y se enfrentaban a las fieras para defender a sus hijos. Acá tú no ves, acá tú no ves la palenquera como en la imagen que se conoce de mujer afro, vendiendo frutas. Aquí son mujeres que trabajan codo a codo con los hombres. Trabajan en el campo, en la siembra y la recolección de sus productos. Mujeres que achaban monte parejo con los hombres. Y la minería fue su primer logro para su autonomía. Yo estoy haciendo aplausos y haciendo como si estuviéramos cantando. Porque ahí se ve que Eh, están las enapotellas como si fueran un merengue.
No, y están barequeando también, Sí, barequeando, sacando. exacto. Barequeando, están barequeando y están cantando. ¿Sí ven? Ahora, sigue. Adrián, Y aquí te está hablando con el micrófono apagado. He visto muchas comunidades que trabajan con la IAP, juventudes afro, indígenas del sur de Córdoba, organizaciones culturales, y una cosa que me doy cuenta es que la IAP no es un recitario, sino que se adapta a cada sitio, a sus costumbres, necesidades y sueños. Se emplea desde la misma creatividad de la gente, que es un ejercicio político. Organización Cimarrón Justo Chávez, con identidad étnica en la promoción y defensa de los derechos integrales del pueblo afrodescendiente. El asunto no es de piel, es cuestión de identidad. Movimiento Nacional Cimarrón Pastoral Social. Nosotros aquí también trabajamos con la metodología de la IAP, aunque no sabíamos que era de Fastboard. Fue gracias a Rubiera Giraldo. Ella fue ella fue la que empezó con esto aquí. Es la metodología caminando a través de las personas más allá de FALS. Ahora, esas son las dinámicas que hemos construido desde desde la etnoeducación Uresana. afro-puresana y desde, a ver bien, Etnomuseo Palenquero de Uré con nuestras exposiciones. Y aquí está la organización. me gusta mucho que podamos trazar estos hilos históricos para poder hablarlo con los estudiantes. Si se, sí, que van, No se escucha si están hablando. a mí como que se me cortó. Sí, que vean que hacen parte de esta nación y que no están y que no están en este país para ser tildados de feos o de flojos. Que sepan que vienen de un pueblo afro que ha luchado, que ha resistido y que se la ha jugado por la defensa de la vida, y eso es la IAP. Listo. Les dejo esa imagen. Ahora sí, hagamos una conversación sobre este ejercicio. Me cuentan detalles, comentarios, preguntas. Vamos a hacer un conversatorio sobre lo que acabamos de leer, sobre las impresiones. Podemos ir, digamos, voy a dejar incluso la pantalla compartida como para analizar, ya que ustedes no activan las cámaras. Voy a dejar la pantalla compartida como para hacer la conversación más fluida. Comentarios, preguntas. De cierta forma considero, un momentico, amor, mi roomie es un poquito bullero. Bueno, Ujú. pienso que en este capítulo en particular, de cierta forma se hace
por decirlo así, una reflexión sobre la continuidad que se le da a la IAP que proponía Borda. Aquí pues también se habla de cómo, de la memoria oral que tenían los afrodescendientes, también resaltan lo de, me llamó la atención, lo que decían de un museo comunitario que habían como cositas importantes ya un momento. Eh, el museo que había, que decían que creo que era en Montería, resaltaba, no recuerdo bien, y también hablan como por decirlo así, la representación racial que había en esa época, de cómo aún seguían señalando a los negros como por de bajera, cómo aún seguían juzgándolos, señalándolos y utilizándolos como esclavos. Y pues también en parte me llamó la atención el tema de los colores. Y eso pues en cada color obviamente representa algo en específico, como, y también lo que usted decía de que estábamos haciendo el mismo ejercicio que hacían en la historieta. Nosotros estábamos proyectando lo que ellos estaban viendo también. Entonces, de cierta forma, es un ejercicio que ayuda a recordar la importancia de todas estas herramientas que se han utilizado a lo largo de la historia, no solamente para la participación de las poblaciones, sino para la concientización y el reconocimiento que tuvieron en una época todas estas personas hicieron de pronto parte de la IAP y de todo este trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido rescatando y que de cierta forma ellos no sabían que lo estaban utilizando, pero al final se dieron cuenta de pronto de que también utilizaban la acción participativa dentro de las comunidades. Bien, ¿qué más? Profe, a mí me parece interesante ver cómo a través de la historieta, porque la estamos utilizando, eh, combinamos el lenguaje visual y narrativo para representar realidades sociales y culturales en una, sí, en una investigación, ¿cierto? Entonces, la historieta nos puede permitir No te escuchamos bien. Se te escucha recortado, María. el uso de las imágenes. María, se te escucha entrecortado. María, no se te escucha y se estaba escuchando entrecortado. Que se salió. ¿Quién más quiere opinar algo? Comentario. Creo que también, sí, la historieta, a veces digamos que, por ejemplo, también como una crítica a lo del departamento de Córdoba, y, o sea, esperamos que, por ejemplo, que no tengo nada en contra de Joan, venga una persona de los Estados Unidos a investigar temas que son, digamos, propios de Córdoba y que la mayoría de investigadores de Córdoba desconocemos justamente todas estas vivencias de las personas que se han construido bajo unos relatos, porque por ejemplo aquí en Córdoba tú dices Uré y todo el mundo enseguida piensa pobre, negro, conflicto, eh, droga, minería, o sea, usted no, en las personas en el imaginario de Córdoba
no tienen una buena imagen de Uré, ni siquiera por el carnaval de la fiesta del diablo que hacen. Incluso ahora la universidad está, la práctica de departamental que realizamos en la licenciatura, por primera vez desde el año pasado, está llegando a San José de Uré y justamente es María Yovadi pues quien lo recibe en San José de Uré. Y uno después de eso pues hace un ejercicio como de socialización, ellos hacen una bitácora y ellos reconocen la riqueza cultural, étnica, histórica que tiene San José de Uré y que la mayoría, por ejemplo, de nosotros que somos licenciados en ciencias sociales, desconocemos esa riqueza y San José de Uré no está lejos de aquí de Montería en términos de distancia, sí en cuánto se demora uno allá por llegar a las horas de recorrido. Entonces, es interesante ver cómo una persona de los Estados Unidos viene a investigar justamente algo de San José de Uré y en las investigaciones de los propios investigadores de aquí de Córdoba apuntan hacia otras dinámicas. Sí, de eso se trata, ¿no? A veces es lo que me parece que deben tener ustedes en cuenta. No, o sea, aprovechen que tienen un escenario muy interesante para poder hacer y aplicar todos estos elementos que hemos visto desde la historia regional y sobre todo es que ustedes desde las ciencias sociales en esta maestría han venido a un proceso de formación que los va a llevar a ser especialistas en este campo. Y creo que pueden tomar como de partida. Esto no solamente lo hace Joan, esto es un equipo. Joan tiene la idea, pero los caricaturistas son de Medellín, por ejemplo. Ahora, los que hacen el diseño, pero bueno, toda la estrategia también incluye gente de la región. Poder hablar las voces de la región también es significativa. Ahora, la mayoría algunos intelectuales se dedican es a hacer libros, a construir artículos y estar en las barricadas de las academias y ya. Cómo hacen ustedes entonces para sacar de la academia y llevar estos escenarios de impactos que son significativos? Arturo. Listo, bueno, yo primero concuerdo sobre esa crítica con el compañero Adrián de que, bueno, sí, Johanna tuvo los medios para realizar esa investigación acá, pero también es por una falla estructural de que a través de la financiación de los procesos académicos, culturales, estas comunidades se ven invisibilizadas y no se dan los medios para hacer estos proyectos. Fortalecimiento que genera Giovanni, que bueno, es también un reconocimiento de poder rescatar voces, poder rescatar historias, poder buscar otras maneras de comunicar, que es la parte muy positiva. Yo quiero que nos vayamos otra vez, profe, a la parte del tambor, cuando se lo lleva el tambor. ¿El tambor pequeñito o el grande? Este. Ese es. Entonces, hay dos elementos, y entonces como también los elementos van generando un engranaje de la comunidad, de la identidad de ese grupo de personas que se van relacionando a través de un elemento. ¿Y qué es un elemento al final? Un símbolo y un código. Entonces, como a través de un símbolo que es el tambor, que es unificación de la comunidad para el festejo, para poder dialogar, para poder también rendir tributo, cómo lo roban y es también cómo roban una parte de su código cultural, que es el elemento donde se ven reflejados. Entonces vemos aquí, se llevan el tambor y poco a poco va quedando la imagen vacía de que las personas se van perdiendo, las pueden haber asesinado, tuvieron que ser desplazadas porque no hubieron oportunidades, porque
ese elemento de unificación que el tambor se perdió. Y el proceso que se genera es un rescate a esos conflictos. Entonces, la búsqueda de, bueno, otra vez realizar ese tambor, de construirlo, de preservar con las tunas. Y bueno, ya desde el año pasado se han hecho unos trabajos muy buenos en San José de Uré, donde yo he podido estar cerca de esos proyectos. Y bueno, es bello cómo se está rescatando a través de proyectos diferentes el tema de las tradiciones africanas y también de las tunas, que el cántico de las tunas de las mujeres es uno de los cantos grupales que tiene una característica distinta a otros cantos que tienen las expresiones folclóricas como la cumbia, el porro. Teniendo en cuenta eso, el ejercicio también sociológico, el ejercicio de la IAP de dialogar con la comunidad, eso también lo he relacionado con la fotografía o la imagen participativa. Y es que colocan cómic, hacemos comentarios, dialogamos, hacer ese ejercicio de conversar, genera la posibilidad también aplicar esa estrategia en nuestras investigaciones, que es en verdad colocar a participar la comunidad. Pero entonces no es solamente colocarla a participar, sino cómo hacemos un registro de eso. Entonces, realizar el registro de por lo menos de tener a alguien que tome nota, entonces como si a través de una fotografía, un video o un cómic, pero eso depende también de cuáles van a ser los fines de la comunicación. De todos modos, este proceso me parece interesante. Creo que también sería relevante revisar un poco los anexos que yo vi que ellos tiran al final, que son los anexos históricos que tienen ya las fotografías originales y de dónde partieron para hacer la investigación. Sería como chévere ver esa estructura y analizarlo un poco. Pero bueno, también escucho a los otros compañeros que tienen que opinar. ¿Verdad? Escuchamos comentarios, otros elementos pueden ustedes anotar el ejercicio. No, profe, a mí me resulta bastante interesante ver cómo a partir de la historieta se puede, Te escucho muy lejos, te escuchamos muy lejos, te escuchamos muy lejos y yo por lo menos no te entiendo bien. Y si quieres prueba otra vez. Hola, sí, me escuchan. Ahora sí, mucho mejor, claro. Mejor. Bueno, yo decía que me resultaba pues bastante interesante poder mirar cómo a través de las historietas se puede plasmar o dar a conocer todo un proceso local, nuestro, pudiéramos decir propio, que ha aportado pues tanto al desarrollo cultural, social, educativo, incluso investigativo de la región, de la sociedad, incluso pues a nivel nacional y mundial. Y es mirar como que otra forma también, como pues ya usted lo decía ahorita, de que muchas veces los estudiosos se dedican a escribir libros y hacer artículos y de pronto no miran de pronto otras formas donde se puede llegar más fácil de pronto a la población y sobre todo aquellos que por lo menos no están tan familiarizados con la lectura o con el estudio, pero de una forma llamativa, donde a través de las imágenes, a través del diálogo, se puede plasmar toda esa intención que de alguna manera estas personas tuvieron para pues hacer
todo un proceso de conocimiento local de la región, de la costumbre, de la cultura local y poder desarrollar todo un método de investigación a partir de eso con la IAP. Entonces me parece bastante interesante esa visibilización que se hizo de este método y la forma como se transmitió, cómo se quiere transmitir a la sociedad. Perfecto, muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? Dice María Mónica que estaba diciendo que la historieta nos permite hacer uso de la narrativa visual y oral de diferentes realidades sociales, culturales y territoriales de una población. Ese uso de imágenes y diálogos nos permite incorporar testimonio y experiencia de personajes. ¿Qué otro comentario? Bueno, miren, ¿cuál era el objetivo de este ejercicio? Pues que ustedes miraran otras formas narrativas de entender la dinámica de lo que es esta idea que estamos abordando de historia regional. Historia regional donde no solamente estamos basándonos de un solo modelo, de una sola perspectiva, de un solo encuadre, sino también de poder escuchar y de poder generar una reflexión marcada por formas de contar historias, por combinación de técnicas metodológicas y cómo esto puede ser usado al servicio de la comunidad. Entonces, ese es más o menos como el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer receso de almuerzo. No sé si les parece si hacemos un receso que de 1 hora o 2 horas. No sé cómo están ustedes de tiempo. Profe, yo como no estuve ayer, no sé a qué hora acordaron que finalizábamos hoy la No, clase. no, ya virtual no habíamos acordado nada. Lo que pasa es que yo a veces me canso bastante hablando y pues tengo que hacer pausa. Yo puedo hacer una pausa ahora, puedo seguir y retomar nuevamente, pero igual tenemos que descansar, viene la hora del Claro, almuerzo. claro. Entonces, No, a votación lo que digan los compañeros. sí, o sea, como y yo sé que ustedes también se cansan y más si no están en un computador, están en un celular, más se deben cansar porque les llega un mensaje de WhatsApp y se desconcentran o les llega otra cosa. Entonces no van a estar atentos al 100%. Sí, porque hace falta un tramo bastante largo de lo que tenemos que plantear ahora. Vamos por el tema del paisaje. Ahora vamos a entrar al último tema final, relacionado con el tema del paisaje del Caribe y demás. Profe, yo Wow. diría que diéramos 1 hora de almuerzo y que le diéramos parejo hasta las 4, ¿qué? No, hombre, si damos 1 hora, podríamos estar hasta las 2, 2:30. Ah, bueno, listo. Que lo que digan los No, compañeros. sí, porque si no a mí me toca pedir almuerzo acá, porque no me daría tiempo Sí, una sí, hora de... mejor. Sí, bueno, Adrián dice que sí, Mejor, Mónica. profe, mejor 1 hora Una y hora, nos sí. conectamos A mí me sirve. a la una y hasta las 2:30, ¿no? O Sí, dos. 2:30. 2:30 podemos estar. Vale, ¿les Claro, parece? bueno. Listo, profe. Listo, profe. Vale, pues nos vemos. Entonces...